Exactamente. O sea, lo que está ocurriendo últimamente yo creo que es una venganza. Porque no la guerra lo dijimos nosotros, evidentemente, los actores y los técnicos y, en fin, todo aquello de los Goya. Pero no, la guerra fueron manifestaciones masivas. Y sigue habiendo gente que se te acerca y la gente sigue hablando con miedo, que es una cosa que me impresiona. Gente de mi edad, gente que todavía les queda el miedo de la posguerra. Hay que seguir adelante y luchar. Luchar, salir a la calle, protestar y protestar y protestar. Pero protestar haciendo. Pilar, tú formas parte de la historia del mundo de la interpretación en España, sigues siéndolo. ¿Qué crees que diría, no sé, alguien con quien tú has tenido pues, una buena relación laboral, que te ha dirigido varias veces, como, no sé, Fernando Fernán Gómez, por ejemplo, de todo lo que está pasando hoy? Bueno, Fernando, que para mí era Dios, y la única persona a la que yo he tenido un temor reverencial. Es más, cuando he trabajado con él, la última película que hice, 7000 días juntos, yo llegaba al plató y si él no me decía buenos días, yo no me saludaba. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y le conozco desde niña, la niña. Y Fernando era un hombre que, como buen anarquista, acordémonos del célebre saludo que hizo San Sebastián, que la gente no supo interpretarlo, evidentemente. Él no... Firmar el manifiesto era difícil, pero siempre estaba ahí. Sí. Siempre estaba ahí, detrás, para saber lo que pasaba y para apoyar lo que tenía que apoyar. Él hubiera, con su sentido del humor y con su sabiduría, hubiera dicho que lo que está pasando, normal, en este país de mierda, normal. Normal. O sea... Sí, esto es como en las manifestaciones, ¿no? que muchos gritos son esto nos pasa por un gobierno facha, sí. Y sin embargo los sácratas dicen esto nos pasa por tener gobierno. Claro, y es verdad, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Bueno, además Fernando, acuérdate que fue el primero que leyó el manifiesto en la Puerta del Sol, que le llevó Juan Diego, a un hotel cercano porque Fernando estaba muy enfermo ya y no podía valerse, y le echó lo que había que echar. Exacto. Para subirse al escenario y leer el manifiesto del no a la guerra. Claro. Sí. Eso del no a la guerra nos marcó a muchos, sí. y quizá fue una especie de crucifixión de nuestra profesión, porque a partir de ahí nos hemos ganado unos enemigos. Nos odian directamente. O sea, lo que está ocurriendo últimamente yo creo que es una venganza, directamente. Es una venganza y... Porque no la guerra lo dijimos nosotros, evidentemente, los actores y los técnicos y, en fin, todo aquello de los Goya. Pero no, la guerra fueron manifestaciones masivas. El 85% de la población no quería aquella guerra. Había médicos, había arquitectos, había taxistas, había amas de casa, era la población, la ciudadanía, la que decía no a la guerra, no los actores solamente. Pero sí, desde entonces... A mí me han colgado carteles absurdos, como que yo era la presidenta. Yo presido todo. Bueno, el gobierno lo presido todo, afortunadamente para mí. No presidí el gobierno. Y entonces fue curioso porque no solamente se dio el fenómeno del no a la guerra en España, fue un fenómeno mundial, claro. Mundial, contra los tres líderes maravillosos de las Azores. De las Azores. Y es gracioso lo de porque el Barroso se lo llevó crudo, pero no figura. Como no figuró en la foto, es lo de salir en la foto. Claro. Eso perjudica mucho y el Durán Barroso no salió y ahí está. Pero sin embargo, ¿por qué se criminaliza a los actores y a las actrices en España por apoyar el no a la guerra? Y sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, tienes a Susan Sarandon o a cualquiera que ha apoyado el tema de no a la guerra en un país que en aquel momento con Bush era el artífice de aquella guerra. Yo me acuerdo que Champagne compró, o sea, no que lo mandó,
compró la página central, no sé si fue del New York Times, un periódico de esto, compró una página central para escribir una carta a Bush diciéndole menos guapo de todo por la guerra de Irak. Y este señor sigue ahí y le dan Oscar y hace películas y no pasa nada. Y a George Clooney se le ha visto que la han llevado posado con su padre por manifestarse también, quiero decirte. O sea, ellos han creado una goebbeliana idea de lo que es un actor, que es un ser millonario que vive en Miami, todos vivimos en Miami. Vamos, te voy a contar, Carlos, que yo en un taxi he dado las señas de mi casa, que es una casa normal, en una calle normal, y el taxista me ha preguntado, ¿de verdad usted vive ahí? Y yo, sin salir de mi asombro, digo, bueno, ¿usted que diga que usted le da la razón y cree que vivo en Miami? Digo, pues sí, siento desilusionarle, pero soy una ciudadana que vive en una casa normal y corriente que tiene 100 metros, bueno, claro. La casa de mis padres. O sea, ellos han creado esa confusión sobre nosotros, que todos somos millonarios, que vivimos como millonarios, que no tenemos por qué hablar, cuando nosotros hablamos como ciudadanos, no como artistas. Y tenemos el mismo derecho a la palabra que cualquier otro ciudadano, decirlo, a expresar su oposición a una serie de cuestiones que están pasando en este momento a todas, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de derecha a izquierda. Claro. Es que además lo que nos planteamos los actores es, bueno, tenemos unos medios a nuestro alcance, ¿no? Sí. A veces nos hacen entrevistas, somos más mediáticos. Bien, tiene más eco lo que podamos decir. Pero yo lo que me planteo es, ¿por qué atacan a los actores que tomamos posición, que tomamos partido, que nos comprometemos, cuando debería ser al revés? Es decir, esta persona que tiene la capacidad de salir en los medios de comunicación y hacer, pues, no sé, una reflexión pública para que la gente se conciencie, se sensibilice sobre un tema, y sin embargo, no sé, ve cómo mueren 50.000 niños al día, o como hay la cantidad de desahucios que hay aquí, sí. Y si se quedaran callados, es donde tendríamos que atacar a estas personas. Sí, ¿no? porque a veces esas personas que nos atacan y por hablar, se declaran católicos. Ah, sí. Y yo, que soy una persona que, por mi formación, puedo presumir de una buena formación religiosa, hay el pecado de omisión. O sea, tanto peca el que hace la mala acción como que el que mira para otro lado y no la ve. Entonces, evidentemente, ¿cómo es esto? Aquí se desahucia, un día sí y otro también. Se ha desahuciado a 2 ancianas, una en Valencia y otra en no sé qué sitio, de 80 y tantos años, que hay que ver las caras. A un niño de 10 días, los Provida, estos que defienden, que defienden la vida. Defienden la vida, será de la vida de ellos, no entiendo, pero porque la vida del ciudadano normal no la defiende. Y entonces esta gente que se declara tan católica, apostólica y romana, pues no ejercen. No, desde luego. Y además, comentabas antes que la imagen que tiene el público en general del mundo de los actores es totalmente falsa, ¿no? No, falsa completamente. O sea, ni somos trabajadores ni somos nada. Somos unos señores que vivimos como Dios. Sí, que vamos de estreno que Dios en viva estreno. bien, porque yo no tengo el gusto de conocerle, pero al hijo sí que le crucificaron, pero bueno, al que vive bien debe ser el padre. Y quitando eso, pues aquí todos vivimos como Dios, todos somos millonarios, y además somos unos hipócritas y no sé cuántas cosas más. Ya, y luego, si tú haces una cosa por narices, por no decir otra palabra, tienes que ser consecuente con esa cosa. Vamos a ver, hay una premisa que es falsa. Si yo utilizo, por el motivo que sea, la sanidad privada, ¿por qué no puedo defender la sanidad pública para los demás? Es que ese tema es increíble. Tú tuviste un problema en México de respiración, viniste aquí y te fuiste a un hospital privado. Y te pusieron a parir por eso. Cuando realmente, si lo analizas, debería ser al revés. Es decir, esta persona que puede permitirse el pagar una sanidad privada, sale a la calle a defender una sanidad pública que precisamente no es la que va a usar ella, sino es para los demás. Eso que debería ser un motivo, poco menos que de ponerte una medalla, lo utilizan como al revés, como argumento. Sí, todo es al revés, todo es argumento, todo es en contra, todo es nada es a favor. Y yo soy una señora, además, que hablo poco de mi vida privada, por supuesto. Yo he padecido, y afortunadamente aquí estoy, 2 cánceres.
No he dado ruedas de prensa, no he dicho me van a operar, tengo un cáncer de esto, un cáncer de lo otro. Quiero decir, y he usado la sanidad pública. Ahí has visto la cara a la muerte. Yo también la vi hace 7 años cuando tuve un infarto agudo. Sí. ¿Cómo crees que te cambió la vida eso? No, es curioso. Es curioso porque me lo ha preguntado incluso mis hijos. Yo nunca pensé que me podía morir. Nunca. Ni se me pasó por la imaginación. Hay una cosa que es muy curiosa y que pasa mucho en los actores. Los actores tenemos metido en el ADN que seguimos trabajando, vamos, que para dejar de trabajar tienes que ir con el certificado tú. Sí. O sea, no que lo diga otro, sino que tú ya, fantasma o ectoplasma, vas con el certificado, dice que me he muerto, que no he podido venir a hacer la película. El show tiene que continuar. Esto. Y entonces yo cuando me operaron del primer cáncer, a los 5 días yo dije, eso tengo que salir yo corriendo de aquí, porque tengo que hacer una película, que tenía que hacer una película con Ramón Salazar, un papel muy bonito que me había escrito, que lo único que había una dificultad, yo era fumadora empedernida, tú me has conocido, y había dejado de fumar, y entonces le dije, bueno, pues hablé con Ramón y le dije, pues cambiamos el pitillo por una boquilla, que en fin, que esta mujer esté de los nervios. No, claro, como nada más salir de ese cáncer, tuve un cáncer de pulmón, olvídate de la película, lo hizo Vicky Peña, espléndidamente, espléndida mujer, espléndida actriz y maravillosa amiga a la que desde aquí mando todo mi cariño porque, en fin, La adoras. congeniamos en muchísimas cosas. Y claro, el cáncer de pulmón sí ya la cabeza dice en un momento qué está pasando aquí. Pero aquello también lo planteé de otra forma y el médico era muy gracioso, era un hombre muy seco, ya me lo dijeron, pero luego me cogió un gran cariño, porque yo le plantifiqué todo, no le planeé. Digo, mire usted, ya sé que en el decoro he estado 5 días, sé que me tiene usted que partir una costilla, me dice, o 2. Digo, bueno, o 2, si usted quiere, usted me parte lo que necesite. Digo, entonces, si he estado 5 días ingresada por el decolon, a este le ponemos 10 de recuperación. Digo, es que mi hija va a salir de cuentas, claro. Digo, y quiero estar. Y me dice, ¿puedo hablar yo que soy el médico? Ahora me toca a mí, ¿no? Digo, pues sí, hable, claro. Dice, bueno, para empezar, dice, yo, aparte de usted, opero más gente. Sí, eso para empezar. Dice, los quirófanos también hay más gente. Dice, entonces, me parece usted muy bien lo que han planificado. Dice, quiero hacerle la advertencia que su hija va a parir sin usted o con usted, da igual. Pues, o sea, le llega y pare. Dice, pero en fin, de todas formas, ajustándonos a lo que más puede ser, la opero tal día. La opero el día 14 de abril. El día de mayo, digo, el 14 de abril, la República, que es una como republicana, cada vez que viene 14 le viene la República. Y entonces mi hija llegó, Mónica, ja, y yo decía, ¿pero de qué te ríes? Dice, no te lo vas a creer, se me ha adelantado el parto. Digo, hombre, lo menos que te podía pasar. Total, que mi nieto primero y yo nacimos al mismo tiempo. A mí me estaban operando y ella estaba pariendo. Ahí está. Es maravilla. Cumplimos años, tenemos 13 años los dos. Ya. Bien hecho, bien hecho. ¿Crees que veo ahí que llevas un abanico de la República? Esto me lo ha pintado mi hija, porque mi hija ha sido artesana en la Plaza Santana, tiene unas manos maravillosas para hacer lo que sea, y me los pintó, y aquí pone para Pilar, mi madre por la tercera. ¿Crees que la llegaremos a ver, Pilar? Pues yo he hecho una promesa a mis hijos, pienso cuidarme muy mucho porque la quiero ver. Me parece fantástico. Así que eso le gusta mucho a mis hijos y yo me cuidaré muy mucho porque creo que la veremos. Sí. No está el país para tonterías. Exacto. ¿Cómo interpretas que una generación haya desaparecido en los referentes de los jóvenes, por ejemplo, del 15M? A mí es algo que me preocupa mucho. Es decir, mi generación no ha servido como referente para ellos. O sea, tomaban como referentes a Gesell, a San Pedro, tal, no sé qué, sí. Y ahora a Pablo Iglesias o a los jóvenes y tal. Y nosotros somos el limbo, no existimos. ¿Por qué crees que esta generación...? Pues porque, quiero decir, ha sido un salto cualitativo de los jóvenes con cabeza, que piensan, los bien pensantes. Afortunadamente los hay y tienen un discurso maravilloso y unos hechos maravillosos que lo avalan. Y que se han encontrado ante un paredón. O sea, nosotros somos la generación que ha luchado por esto, por lo otro, por lo demás allá, contra esto, contra lo otro. La ley del aborto,
Esto Tremendo. es una cosa aberrante. Quiero decir, estamos volviendo a las mismas pancartas que yo llevaba de jovencita, de aborto libre, gratuito, y mi embarazo es mío, y esas unas cosas, hay que desempolvar las viejas pancartas y volverlas a sacar. Y entonces estos chicos que les hemos dado de todo, se han encontrado con todo hecho. Unos se han acomodado y otros se han parado, se han sentado en sol y han dicho, vamos a reflexionar qué es lo que está pasando en este país. Y como no son tontos, porque afortunadamente hay una cosa hermosa, que son gente culta. Por eso el gobierno que nos manda y el partido que está en el gobierno odia la cultura. Un pueblo culto no se puede ser esclavo. Es una amenaza, claro. Entonces estos chicos han parado, han pensado, han tenido apoyos como el maravilloso San Pedro, al que yo llamaba mi novio porque estaba profundamente enamorado de él. No, se lo dije en la calle, le paré y se lo dije hace muchísimos años. Y tiene una mujer maravillosa, Olga Lucas, gran amiga, y te conservo una carta de él que es como la carta de un novio. Y entonces hay gente que claro, son esos puntos de luz a los que estos jóvenes han ido viendo y diciendo, hay que seguir por este camino, hay que seguir luchando, porque la teoría de San Pedro del miedo es cierto, alguien que te está pisando y dice, vas a morir, te voy a machacar la cabeza, y no te la machaca, y dices, bueno, pues no está tan mal, y un día te pega un rodillazo, y dices, bueno, pero no me ha matado, y otro día te pega uno aquí, y dices, pero no me ha matado, y así aguantando con el no me ha matado, este hombre va apoderándose de ese ser, de ese ciudadano que se queda como vacío, como anonadado, como sin fuerzas, sí. Sin fuerzas, esperando que venga el golpe final. Y no hay que esperar el golpe final, hay que salir, hay que salir a la calle. O sea, a mí habría que estar en la calle todo el santo día. Yo recuerdo que San Pedro hablaba de un tema que para mí era apasionante. Él decía, nos preocupamos por la libertad de expresión, dice, cuando el verdadero problema es la libertad de pensamiento. Evidentemente. Claro, es que hay un lavado de cerebro con Total. algunos temas brutales. O sea, por ejemplo, en el tema vasco, es decir, todo lo que suena a independentista, en esa doctrina del todo es ETA, pues ahí lo han dejado, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú firmaste un manifiesto junto a Federico Mayor Zaragoza o tal, yo también lo firmé, pidiendo el acercamiento de presos y que se acabara con la doctrina Parot. Un momento, claro. Yo he luchado contra ETA como hemos luchado todos los españoles porque era un grupo terrorista. Una vez que ETA deja de matar, yo lo que creo que es coherente y que además está en la ley, es que se acabe la dispersión, que los presos vayan a cárceles cercanas. Exacto. En Francia ya han acercado a 2. Bueno, menos mal. Bien, entonces de eso lo confunden a decir, pide la libertad para los etarras. No, yo no pido la libertad para los etarras. Y además el titular era Pilar Bardem, Willy Toledo y Mayor Zaragoza apoyan a ETA. O sea, estamos en un entorno en el que claro, porque apoyar derechos humanos es apoyar a ETA. ¿Pero qué dices? No, tergiversan todo. Yo lo que pido es que esas familias que quieren a sus hijos, piensen lo que piensen, hagan lo que hagan, yo no me meto en eso, no tengan que irse al fin del mundo a verlos en una cárcel. Es que por ley el preso tiene que estar en la cárcel más cercana al círculo familiar. Y además hay otro tema, es decir, tarde o temprano esos presos y presas cumplirán sus condenas y saldrán a la calle. Entonces, nuestro sistema penitenciario, teóricamente, apuesta por la reinserción, no por la venganza, ¿no? Entonces, si estamos apostando por la reinserción, ¿por qué aíslas a una persona a cientos de kilómetros de su entorno natural, de su familia y de sus amigos? Es absurdo. Es que lo que pudo ser válido, que yo no me meto porque no entiendo, no estoy con capacidad para discernir sobre eso, lo que pudo ser útil en un momento determinado, ahora es una maldad. Ahora es una maldad, un sufrimiento añadido a las familias de los presos. Y luego, todos, del primero al último, han dialogado con ETA. Y además Aznar lo llamó Movimiento de Liberación Vasco. Y cuando estaba todavía en la etapa de cometer atentados. Vamos, quiero decirte. Entonces, claro, yo cuando apoyé el proceso de paz de Zapatero, no porque yo se pertenezca al PSOE ni he sido del PSOE de mi puñetera vida, sino que, bueno, me pareció que era lógico apoyar ese proceso de paz. Y iba con mi amigo Gorka Landaburu, que es víctima de ETA, una persona maravillosa,
con la que hice una buena amistad, llevamos dando conferencias para apoyar el proceso de paz en Santander, en otros sitios. Pero bueno, dice, eso te criminaliza para toda la vida. Es increíble. Aquí hemos tenido en Madrid el primer encuentro de víctimas de ETA y del GAL, en la parroquia de San Carlos Borromeo. Sí. A ella asistió también un exmiembro de ETA que ha estado 22 años en la cárcel, ¿no? Y él, bueno, dice, yo no soy de los de la Viana Anclares arrepentido y tal, sino que, bueno, yo considero que soy responsable de lo que he hecho a lo largo de mi vida. Entonces, bueno, dice, yo tomé aquellas decisiones en aquel momento, pero hoy tengo clarísimo que hay que apostar por la paz. Entonces vemos que la sociedad en Euskal Herria apuesta por la paz, por la reconciliación y promueve este tipo de encuentros de víctimas de ETA por un lado, del GAL por otro y tal. En aquel encuentro fue maravilloso porque estaban presentes la nuera y la nieta de Carrero Blanco en la iglesia de San Carlos Borromeo. Son dos personas tremendamente comprometidas socialmente que están allí apoyando las causas de los gitanos rumanos en el poblado del Gallinero, apoyando a la gente a la que van a desahuciar y tal. Y asistimos a un hecho maravilloso, que fue un abrazo de corazón entre la nuera y la nieta de Carrero Blanco con este exetarra. Entonces dices, bueno, estamos asistiendo a algo histórico, maravilloso. Entonces, lo que a mí me preocupa es, este tipo de realidades que se están viviendo en Euskal Herria no llegan a la población, porque el muro que hay es todo es ETA, todo es terrorismo, tal, y dices, oye, por Dios, que estamos ante un momento histórico de paz, ¿no? Sí, no les interesa. No interesa. Es que, es decir, yo no soy una analista política, soy una simple ciudadana que piensa, y mi pensamiento es que la desaparición de ETA les haría mucho daño a los fascistas. Sí. Como decía un vasco, me dijo una vez, Rajoy tiembla, los vascos han declarado la paz. Ese era el tema. Quiero decirte, porque es siempre un anclaje que tienen para criminalizar movimientos, pensamientos, tal y cual, pues eso. Ahí lo ves, ahora con Pablo Iglesias. Este muchacho con Pablo Iglesias, al que no tengo el gusto de conocer, pero sí de escuchar, pues ya le han dicho todo, claro, evidentemente. Pues, lo que pasa que a este chico Pablo Iglesias, que está muy bien todo lo que dice, pero lo dice con cabeza, tiene un buen discurso, además tiene un discurso con papeles, quiero decir, o sea, no es bla bla bla, está y aquí pone esto y aquí lo otro y aquí lo demás allá. Este chico le están haciendo la mejor campaña de publicidad de su vida. Vamos, le están haciendo la campaña son tan bestias que le están haciendo la campaña. Claro. Por cuanto más tonterías digan y más infundios metan contra este chico, más gente se apuntará a Podemos. Normal, porque la gente ya no se cree esas mentiras, que nos han repetido tantas veces que al final se convertían en verdades. Ahora ya no. El principio gebeliano ya les está fallando, porque ya es que es demasiado. Yo, yo soy una persona que vive en un barrio que cuando yo era jovencita era la parte pobre del barrio de Salamanca, que eran trabajadores, sobre todo había mucho actor y tal. Y ahora ya, pues realmente es un barrio de Salamanca. Y a mí me han insultado por la calle tranquilamente, roja de mierda, en fin, esas cosas que, pues, muy bien. Y sigue habiendo gente que se te acerca y la gente sigue hablando con miedo, que es una cosa que me impresiona. Gente de mi edad, gente que todavía les queda el miedo de la posguerra y que te dice, muchas gracias, yo pienso como usted. Pero muy bajito. Es tremendo. Ese miedo que hemos pasado 40 años se ha quedado dentro de muchas personas de mi edad. Claro. Muchas personas de mi edad. Es que ese miedo lo ves, por ejemplo, en el tema de memoria histórica, ¿no? Y bueno, es terrorífico, pero sigue ahí latente, ¿no? Entonces a mí, de verdad, me produce náuseas, ver a nuestros políticos hablar de que apoyan a las víctimas del terrorismo y, sin embargo, se niegan a investigar las fosas de 130.000 españoles que defendían un gobierno totalmente legítimo y sus ideales y la libertad, y siguen ahí después de 40 años de democracia, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es posible que estemos en esto? Sí, o sea, a mí que me comparen que después de Camboya somos los que tenemos más fosas sin abrir, esto vamos, es espeluznante, ¿no? Y entonces esa frase hecha de, es que reabrir heridas, no, perdóneme usted, es cerrarlas. Claro. Las heridas, si no se cierran bien, se pudren. Los muertos ahí se pudren.
saque usted los muertos, desen usted a las familias, que los puedan, los que crean rezar y los que no, yo qué sé, saber que están ahí, en fin. Y que por lo menos... La gente, incluso los que han localizado a los suyos en el Valle de los Caídos, que eso ya es el INRI, quiero decir. O sea, hacen el valle, los presos se mueren y los entierran con el dictador. Hombre, no, hombre, no. Es una provocación. Hombre, entonces, o sea, Alemania, con lo que tuvo, la lección ha sido magnífica. Ahí están. Pero el problema es que... ellos no permiten un símbolo nazi. Es normal. No. Aquí, en el Palacio del Pardo, sí, en el edificio, yo recuerdo que fui allí acompañando a María del Mar Bonet, que le ponían la medalla de no sé qué, sí. Y me quedé asustado, porque aparcamos el coche en la zona del edificio donde está la Guardia Real, sí. Y allí estaba el aguilucho, el Sí, escudo con el aguilucho. sigue, y digo, sigue, esto es lo mismo que un palacio dedicado a mandatarios internacionales en Berlín tenga una cruz gamada. Digo, es que es exactamente lo mismo. Sí. Claro, la diferencia es que en Alemania los nazis perdieron la guerra. Sí. En cambio aquí los fascistas la ganaron. Sí. Y entonces tenemos esa asignatura pendiente que no hay manera de cerrar. No, porque desgraciadamente han seguido los hijos y los nietos. Claro. Sí. Es así. Son los mismos. Es así, no ha cambiado. No ha cambiado nada. Sobre todo según Según qué partes del Estado. Sí, ¿no? sí. Son los mismos. Piensan lo mismo. Vamos, ya lo dijo el padre de Gallardón. Cuando le dijeron, usted es de derecha, dice, porque no conoce usted a mi hijo. O sea que... Fíjate. Y el mismo padre juzgaba hacia su hijo. Tremendo. Y luego hay otro tema que a mí también me repatea mucho, ¿no? Es ver todo el tema, por ejemplo, de cómo se trata a los inmigrantes, cómo se les criminaliza en el tema de Melilla o de Ceuta, por ejemplo, y que se está utilizando el tema del Sáhara como moneda de cambio para pagar a Marruecos todas las atrocidades que están cometiendo en la frontera. Si me tocas el Sáhara, ya es posible que pierda los papeles. Sí, pues, porque llevo 35 años. Luchando con ellos, claro. Sí. O sea, yo introduje nada más volver de Canarias, una compañera me habló del Polisario, etcétera, y mi hijo, cuando nos dieron un premio los del Polisario, precisamente, y fuimos Carlos y yo, Javier no pudo, y Carlos lo dijo, dice, pues yo os tenía mucha manía, porque cada vez que salía algo en la televisión me decía, eso lo financio yo. Claro, estamos ahí financiándolo. Esta compañera, claro, era una cosa, te encontraba en el metro, decía, ¿sabéis para el Polisario? Yo si no tengo un duro, donde te encontraba te pedía un duro para el Polisario, era algo. Había que hacerlo. Y entonces yo cada vez que salía en televisión le decía a mis hijos, esto lo financio yo. Estaba yo muy orgulloso. A mí el problema del Sáhara, partiendo de la base que el jefe del Estado, este que ha abdicado, no sé lo que hará el sucesor, el que ahora es jefe de Estado. Pero el anterior, el que tenía, su hermano era Mohamed y este era su sobrino, en fin, todos se amaban y se besaban. Sí. No ha hecho nada. Y cuando digo nada, digo nada. Por los saharauis. Cuando fue él el que entregó el Sáhara atado de pies y manos a Marruecos. Sí, él fue allí diciendo que era el primer soldado de España, ¿no? Contra la Marcha Verde y todas aquellas cosas. Eso está muy bien reflejado en el documental de Hijo de las Nubes, el que hizo Javier. Javier. Y es verdad, quiero decir, no voy a defender, por supuesto, al señor Francisco Franco, que es un genocida y no lo voy a defender. Pero Franco amaba a África y Franco defendía a África. Salió de allí para dar el golpe de Estado. Si Franco está en mejor estado de salud, los soldados no abandonan el Sáhara. No abandonan. Porque de repente sigue siendo una colonia. Sí, totalmente. Es una colonia. Está sin descolonizar. Y hay un tratado de la ONU, lo que pasa es que la ONU es una cosa que yo me pregunto que ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué sirve la ONU? Se hace unos reglamentos y unos tratados que luego nadie... El tratado del año 91 pide un referéndum de autodeterminación del Sáhara. Que ahí nunca está. se ha hecho. Ni referéndum ni leches. ¿Para qué sirve la ONU? Israel está masacrando Gaza. Exactamente igual. Y aquí no dice nada. Aquí dice que ha habido una gran hecatombe porque Brasil le ha metido 7 goles, que lo siento mucho por los brasileños, porque les gusta mucho el fútbol. Y a mí, que soy futbolera. Pero vamos, creo que la gran hecatombe es lo que está pasando en Gaza y en Cisjordania. Y miramos a otro lado.
Y eso, ahí estamos. Y dice, bueno, qué catombe. Ha perdido Brasil. Dice, ya no. Y los niños muertos en Gaza, que no, de esto no se habla. Eso no se habla. Eso es terrorífico. No interesa. Porque también ahí estamos, los medios de comunicación. ¿De qué comunicación? Es una manipulación absoluta. Claro. Absoluta. Estamos viviendo hoy un momento en el que, después de las 2 guerras mundiales, es donde hay más muertos por guerra en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que son unas guerras que no aparecen en los periódicos. Claro, porque son unas guerras pequeñitas, digamos. Bueno, pequeñitas. En el Congo ha habido 5 millones de muertos. Ya, pero para ellos son pequeñitas, quiero decirte. O sea, en cuanto nos hagan portaaviones y tanques y esto, o sea, ellos venden las armas que están en desuso, porque ellos viven de eso, de la riqueza armamentística. Claro. Entonces ellos venden el tanque que ya está, tiene 3 usos, ya ha matado bastante, se lo mandan a estos señores que están en guerra, en conflictos raciales y cual, para que se maten entre ellos. Conflictos, además, muchas veces instrumentalizados por nosotros, para explotar su materia prima. Claro. Al Sáhara le están robando todo. Todo. O sea, no hablo ya de los que están en el desierto, que parece una cosa preciosa y romántica, el desierto. No, el desierto es arena. No es arena, es tierra, y los niños se quedan ciegos, cegados por el sol. Entonces, los territorios ocupados con una muralla, que nadie habla del dineral que se ha gastado Marruecos en esa muralla, sembrada de minas. Y entonces, es que los fosfatos, la pesca, toda la riqueza del Sáhara, el mar, eso es lo que están robando los saharauis. Claro. Hay presos políticos en Sáhara, palizas, torturas, muertos que nadie habla de ellos. ¿Por qué nadie habla de esto? Porque no les interesa, y está aquí al lado, a 2 horas de avión. Y tenían DNI español. Y tenían DNI español, eran compatriotas nuestros. Sí. Ana Virtura Fosa con señores con el DNI español. No, es tremendo. Sí. Pero si hay que irse a Argentina para denunciar a un torturador español... Imagínate. Así andamos. Andamos. Luchando y sobreviviendo, ¿no? No. Tenemos que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir adelante y luchar. Luchar, salir a la calle, protestar y protestar y protestar. Pero protestar haciendo, no por el simple hecho de protestar. No basta con escribir, estoy hasta las narices de esto y de lo otro, no. No hay que ser revolucionario del me gusta en Facebook, no. Hay que dar otro paso más. Esto es, hay que ir un poquito más allá. Exacto. Sí. Pues Pilar, lo que pasa es que se nos ha acabado el tiempo. Ha pasado esa media hora y me quedaría hablando contigo, pues imagínate, horas y horas. Pues nada, Carlos, ya nos encontraremos en más sitios. En las calles, siempre. Siempre. Muchas gracias. A por la tercera. A por ella. He cries for everyone. Tonight he's the power of all the songs, but I don't